los obreros, colaboradores. Es un gran placer estar aquí con todos ustedes desde el tabernáculo, aquí en el jardín bíblico, en el templo de Salomón. Y si usted es obrero de cualquier lugar de Brasil, o usted que nos escucha, obreros, colaboradores del mundo, y usted no tuvo todavía la oportunidad de estar aquí con nosotros, de visitar al templo de Salomón y realizar el estudio bíblico, tenga como un objetivo que aún este año usted va a realizar ese sueño, porque Dios le dará las condiciones para hacerlo. Bien, nosotros vamos a continuar nuestra meditación en la primera epístola de Juan, capítulo 2, y hoy vamos a meditar a partir del versículo 18. Pero antes, a partir del versículo 18. Señor Espíritu Santo, yo le pido, por favor, que la dirección de esta reunión venga a estar en tus manos. No déjame decir las cosas que yo quiero. Hágame olvidar de las cosas que yo quiero hablar, pero aquello que este siervo tuyo, este obrero, este colaborador necesita saber, que sea eso lo que yo voy a decir. Ponga tus palabras en nuestra boca, Señor, para que nosotros podamos comprender y saber cuál es tu buena, perfecta y agradable voluntad para nuestras vidas, para que nuestro trabajo, nuestro servicio para ti sea aprobado. Yo te pido, mi Dios, que tú puedas bendecir a este obispo, pastor, auxiliar que está realizando esta reunión, o que realizará en algunos momentos la reunión con el pueblo de esta ciudad donde él está. Que haya salvación en este día para tu honor y para tu gloria, Señor. Es lo que nosotros te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice así en el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo. O sea, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Y él dice: según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, por lo que Juan dijo, nosotros entendemos que nosotros somos la última generación. A ejemplo de lo que Juan dijo aquí, en aquellos días de él, anticristos, personas que estaban en el medio de la iglesia, personas que fueron siervos de Dios, estaban como siervos de Dios, obispos, pastores, auxiliares, obreros, pero que se corrompieron. Y cuando se corrompieron, cuando fallaron, cuando cayeron, no reconocieron su corrupción, su error. No se arrepintieron y cambiaron como muchos lo hicieron. Porque si hubiesen arrepentido, ellos serían restaurados, perdonados, y Dios seguro los hubiera levantado para que pudiesen servirlo nuevamente. Ciertamente que ellos tendrían que pasar por el proceso de ser disciplinados, ser restaurados, ser fortalecidos, para que pudiesen ser una vez más usados por Dios. Pero aquellos que no reconocen su corrupción, su pecado, su error y caen, ellos permanecen, ellos siguen caídos y buscan a alguien para culpar y terminan por salir de la iglesia. Saliendo de la iglesia física. Pero piense conmigo, si la persona no consigue permanecer en la iglesia física, imagínese permanecer en el cuerpo de Cristo, en la iglesia espiritual, en la presencia de Dios. Por eso ellos niegan la fe y se convierten también en un anticristo. Y es eso lo que el apóstol Juan estaba diciendo, porque muchos son aquellos que se convierten en anticristos, porque nosotros podemos elegir entre ser hijos de Cristo o anticristo, porque si usted se opone a la palabra de Dios, a la dirección que está siendo dada por el Espíritu Santo a través de sus siervos, entonces usted está oponiéndose a Cristo, usted está convirtiéndose en un anticristo, practicando aquello que es contrario a la palabra de Dios, como el rencor, rebelándose, mintiendo, involucrándose con cosas que son malas, engaños, y esto hace con que uno se convierta en un anticristo que niega su fe y sale de la obra de Dios, sale de la iglesia, sale del cuerpo de Cristo. Y él dice, eso es una señal para todos nosotros. Por esto conocemos que es el último tiempo, él dice. Y eso es una alerta para ustedes, obreros, colaboradores, usted auxiliar, pastor, usted que es un obispo de la iglesia. Todos nosotros tenemos que estar atentos, todos nosotros tenemos que estar en alerta, porque nosotros estamos viviendo algo que ninguna otra generación
ha vivido. Nosotros estamos viviendo tiempos de apostasía de la fe. La señal que el Señor Jesús dio a la iglesia, la última señal que el Señor dio a la iglesia para anunciar el fin de los tiempos, para que así pudiésemos librarnos de la gran tribulación que va a venir sobre todo el mundo. Dios no quiere que usted y yo vengamos a sufrir la gran tribulación. Él quiere que el sol de su justicia venga a brillar sobre cada uno de nosotros en el día que Él vendrá para buscar a su iglesia. Aquellos que le son fieles, pero no a los anticristos, aquellos que son en contra de Él. Y dice más aquí el apóstol Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ellos estuvieron en nuestro medio, estaban disfrazados de un siervo, de un cristiano, de una persona que era de Dios, pero ellos no eran de Dios. Y por eso Juan afirmó cuando dijo, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces, ellos no eran de Dios. Si fuesen nacidos de Dios, si fuesen sellados con el Espíritu Santo, si hubiesen cometido un error, pero hubiesen arrepentidose y no hubiesen ignorado el don del perdón, del arrepentimiento. Esas personas, decía Juan, si ellos fuesen de nosotros, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Porque cuando la persona es de Dios y peca, cae y falla, esa persona no esconde su error, esa persona no culpa a nadie. Ella confiesa, se vuelve a Dios, deja su pecado y es restaurada, es fortalecida, es avivada. Y esta persona se convierte en alguien que es aún más útil en las manos de Dios. Ella se convierte en una persona que es mucho más útil en la obra, en el servicio para Dios. Y tenemos como ejemplo a David, que cometió errores, pero se levantó. Y muchos otros en la Biblia, como también a Pedro y otros, pero no permanecieron caídos. Y él dice más aquí, en el versículo 20, vosotros tenéis la unción del Santo, y esta unción del Santo es el Espíritu Santo. Esta unción del Santo es la persona recibir el Espíritu de Dios. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, es así. Y conocéis todas las cosas, él dice, porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros, tú y yo, nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. Aquellos que tienen el Espíritu Santo tienen el discernimiento de la voluntad de Dios y de nuestra propia voluntad, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y de esta manera usted entonces puede madurar, crecer y servir más y mejor a Dios, y no servir menos y peor a Dios. Usted se convierte en alguien que es más útil a Dios. Y él dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, porque aquellos que tienen el Espíritu Santo saben lo que tienen que hacer. Ellos saben todas las cosas. En el versículo 21, él dice, os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Él estaba diciendo, estoy diciendo esas cosas a ustedes porque ustedes conocen la verdad, ustedes conocen esos hechos y ustedes no deben aceptar ninguna mentira en vuestro medio, porque es imposible que haya comunión entre la mentira y la verdad. Es imposible que haya comunión entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia. No hay comunión entre la violencia y la paz. Ellos son opuestos entre ellos. Y eso es lo que Juan, lleno del Espíritu Santo, dejó muy claro aquí en su mensaje. Entonces, obrero, colaborador, haga un voto con Dios para servirlo más y mejor, porque Él quiere usarle como nunca antes. Que Dios los bendiga. Nosotros vamos a parar aquí con nuestra meditación y nos vemos en la yurt o en las nubes.